Querida mía, el destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en Oriente. ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo, pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duccio, un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras 6. Disculpa. ¿Qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete. Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. Ah, qué fastidio. Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Que Dios te bendiga. Sigue así. Bravo. Estamos contigo. Sigue así. Por favor. Aquí está nuestro gran hombre. Así se hace. Dios mío, déjame vivir. Por favor, déjame vivir. Maldita sea, ¿qué pasa? ¡Mierda! ¡Vete ya! ¡Qué locura! Hay que salir de aquí. ¡La cabeza y huye! ¡No! ¡No quiero morir! Maldición. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué horror! ¡Quieto! ¡Espera! Quiero hablar contigo, amigo.
Sofía Sartor. Perfecto. Debería haber una ley que prohíba estas cosas. La locura acecha en todas partes. ¡Qué técnica! ¿Pero a ti qué te pasa? Oye, ¿has perdido el juicio? Vaya. Hola, Ezio. ¿Hubo suerte? Señorita Sofía Sartor, librera, Constantinopoli. Oh, no. Qué estropeado está. ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien. Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Waldseemüller. Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespuccio. Pobre Cristóbal Colón. Curioso modo tiene la historia de desarrollarse. ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo. Increíble. Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber. Bueno, has cumplido tu promesa. Haré lo propio con la mía. Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro. He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros. Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar. Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma. Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría. ¿Te ríes? Disculpa. Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble. Resulta inspirador. Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía. Volveré pronto.
Tuviste fuego en tus manos, anciano. Debimos haberlo destruido. ¿Destruir lo único capaz de poner fin a las cruzadas y crear auténtica paz? Jamás. Perdóname por esto, mentor. Pero el fruto te había corrompido. Y a través de ti nos habría corrompido a nosotros. Para que viviéramos, tenías que morir. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. Solo un hombre corriente capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero... Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Ya me ocuparé yo. ¿Crees poder viajar? Me parece que sí. Le pedí a Malik que fuera a Jerusalén con las nuevas sobre la muerte de Al-Mualim. ¿Podrías hacer lo mismo con Acre? Pues claro. ¿Cómo ha podido suceder? Mi mente estaba despejada, pero mi cuerpo no se podía mover. ¿Fue nuestro mentor la causa de esta confusión? Eso no me lo puedo creer. Al-Mualim.
¿Qué ha sucedido aquí? Nuestro mentor nos engañó. Los templarios lo corrompieron. ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame, Abbas, y te lo explicaré. ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando hasta que lo hagan. ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el templo de Salomón? ¿El artefacto que te enviaron a recuperar, pero entregaron otros? Sí. Es un instrumento templario. El fruto del Edén. Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres. Un arma letal. ¿Y crees que Al-Mualim cayó bajo su influjo? Sí. Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masyaf. Tú mismo lo presenciaste. No sé muy bien lo que vi. Escucha, Abbas. El fruto está a salvo en el estudio de Al-Mualim. Cuando acabe aquí, te enseñan. ¡Altair! ¡No! Debo asegurarme de que no regrese. ¡Está prohibido! No es nuestra costumbre quemar un cuerpo. ¡Profanador! Escuchad todos. Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al-Mualim. He de cerciorarme. ¡Mentira! Toda tu vida te has burlado de nuestro credo. Has manipulado las reglas a tu antojo, mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban. ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? Al-Mualim está embrujado. ¡No puedes hacer lo que te dé la gana, idiota! ¡Mierda! Vale, tú ganas. No ocuparme de ti. ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡Aléjate de mí! La pelea y ya la tienes. No tienes que matarme. Podríamos ser amigos y podrías dejarme marchar. Déjame ir, por favor. ¿No has ido al juicio? Yo lo siento, creo que no lo conseguirás. Ya casi lo tenemos. ¡Corred! ¡Está escapando! No tiene... ¿Qué te había dicho, Altair? ¡Abbas, detente! ¿Qué creías que sucedería cuando asesinaras a nuestro querido mentor? Tú querías al Mualim menos que nadie. Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre. ¡Mi padre era un héroe! No es el momento de discutir por el pasado. Debemos decidir qué hacer con semejante arma. Sea de lo que sea capaz este artefacto, tú no eres digno de empuñarlo. Nadie lo es. Sí que es hermoso, ¿verdad?
¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? Perdóname. No tenía ni idea. ¿Tienes algo que enseñarnos? ¿O nos conducirás a todos a la ruina? La paz sea. Altair. Apenas tenía 26 años y ya era un mentor al mando de una orden dividida. ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal responsabilidad y poder ilimitado?